Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy invitamos a Marcela Meléndez, es profesora de la Universidad de los Andes, economista, porque queremos que nos ayude a entender el tema del reto de la contratación multimillonaria de la infraestructura en las regiones. Ella ha venido haciendo unos estudios tanto de números como de percepción sobre este tema para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y en la silla líder tenemos la preocupación de que ese es un tema que no se está mirando. Una cosa es la contratación de las 4Gs, que digamos que está obedeciendo a niveles internacionales, estándares internacionales, pero hay una contratación muy grande que se hace a nivel regional con las instituciones políticas y legales de siempre, que no se han adecuado para esta nueva situación, y pues los riesgos de corrupción y de mala contratación son enormes. Entonces queremos, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, que nos ayude a entender primero el tamaño del problema y segundo, analizar qué cosas se pueden hacer. Estuvimos hablando con el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura la semana pasada y veíamos cómo esta revolución de la infraestructura a nivel nacional fue posible cuando se hicieron cambios institucionales. Sin eso no es posible, para poder contratar mejor, con mayor transparencia, con mayor calidad técnica. Entonces un poco la preocupación es si falta hacer esas reformas en lo local. En Colombia hay una especie de consenso de que hay unos niveles de corrupción inaceptables en lo local, pero no se está haciendo mucho. En algunos temas se entiende, pero no en el de infraestructura, donde hay una inversión tan grande. Entonces existe el riesgo de que ese esfuerzo tan enorme o se haga mal o se pierda en algunos casos, por falta de calidad en la contratación. Entonces queríamos que nos ayudara a entender primero, Marcela, el tamaño, la dimensión del problema. ¿Cuánto es la inversión en lo local? ¿Qué tan importante es dentro del total? Y cuáles son los riesgos que tenemos en ese aspecto. Bueno, nosotros hicimos con la Cámara Colombiana de Infraestructura un ejercicio usando los datos del sistema electrónico de contratación pública que se llama el SECOP, que recoge toda la contratación a nivel nacional. Armamos una base de datos que tiene el 100% de los contratos realizados en 2014. Son 11.141 procesos, donde recogimos lo que se contrató a través de los gobiernos subnacionales, tanto departamentales como municipales, lo que se contrató en Bogotá, lo que se contrató a través de los sistemas de transporte masivo, los Transmilenios, y por contraste recogimos también las contrataciones de 3 entidades del orden nacional, si se quiere, que contratan para las regiones: la Aerocivil, el INVIAS y las CARS. La contratación de estas entidades, recogida en esos 11.000 y pico procesos de contratación, suma 10.4 billones de pesos en 2014. A nivel subnacional. A nivel subnacional. Esto, digamos, es un mundo aparte de las contrataciones de concesiones y de las 4G. Frente a las 4G puede verse pequeño, pero 10 billones de pesos, digamos, el presupuesto de la educación en Colombia, para tener un orden de magnitud, vale 23 millones. Es como casi de la mitad del presupuesto de la educación en Colombia, lo que se contrata a través de los gobiernos subnacionales y de digamos, todas estas otras entidades que estaba mencionando. O sea que, pues, dentro del total de gasto de infraestructura, que por ahora es de 35 billones, solo el año pasado fueron 11 a nivel local. Eso es 3 o 4 veces el presupuesto de la mayoría de los ministerios en Colombia, excepto los grandes, pues, como defensa y el presupuesto del educación. SENA es 3 billones de pesos al año. El presupuesto del bienestar familiar, del Instituto de Bienestar Familiar, es del orden de 4 o 5 millones, 4,5, 4.6 billones de pesos. Entonces, esto estamos hablando de una cantidad de plata que, si se ejecuta bien, podría ser milagrosa en términos de lo que consigue para que tengamos una infraestructura de transporte de calidad. Entonces hay que tener la dimensión para saber, claro, los beneficios y los riesgos.
porque nadie está preocupándose por ese tema mucho. El gobierno hizo un acuerdo de transparencia con algunos alcaldes, pero eso sigue siendo algo voluntario, y pues el problema normalmente no está en las grandes ciudades, está más en departamentos y en ciudades intermedias. Eso en términos de cifras de inversión. En términos de la percepción de los constructores de lo que sucede en esa contratación regional. La verdad es que la encuesta, el módulo que hicimos, es una encuesta que llegó a 390 firmas que ofrecen servicios de ingeniería, están repartidas entre consultores, constructores y concesionarios. 64, ahí están los grandes y medianos y pequeños. Sí, 64% de los encuestados se identifican como constructores, 29% como constructores. La verdad es que los resultados son chocantes porque la percepción es muy mala. Solo 34% de los encuestados considera que los procesos de contratación pública a nivel nacional son transparentes, y el porcentaje va cayendo cuando uno baja de nivel subnacional, de nivel nacional a departamental a municipal. En el caso de los municipios, creo que el porcentaje es del orden de 11%, que es tremendo, ¿no? O sea, que consideran que es transparente solo el 11% de la contratación. Sí, y en general una cosa que es dramática en la encuesta y que de pronto está explicada por la manera como ocurre la contratación, es que los pequeños, los más chiquitos, las microempresas y pequeños siempre tienen una percepción peor de lo que ocurre en la contratación que los grandes. Ahí lo que uno sospecharía es que los grandes de alguna manera están pudiendo jugar en la contratación pública, y en cambio los más pequeños se están quedando por fuera. La percepción es mala, es peor para lo que ocurre en los gobiernos municipales, y la sensación que uno tendría es que incluso si es una percepción injustificada, porque los gobiernos subnacionales estén haciendo adecuadamente el esfuerzo de contratar, pues hay algo que está funcionando mal y que tendría que cambiar, porque es insólito que haya una percepción tan mala de cómo sucede la contratación. Alguien podría decir que esa opinión la comparten los colombianos, pero es que esta no es una opinión cualquiera, es una opinión informada de personas que licitan, que viven del negocio de contratar obra pública, o sea, que viven en sí mismos el problema. Y puede esto ser exagerado, pero pues lo que demuestra es que hay cero confianza del sector sobre las autoridades nacionales para contratar, y por algo será. Lo increíble es que pretendamos que se inviertan esos 11 billones en esa situación y que no pase nada. Obviamente eso tiene que tener consecuencias, porque la falta de transparencia no es la teoría de que roban pero hacen, porque al robar obviamente se daña la calidad de la obra, se escoge al menos capaz, se hacen ajustes inconvenientes en el proceso. ¿Cómo podríamos decir cómo podríamos medir el costo de esa falta de transparencia o de garantías? No, es tremendo, porque el costo es la infraestructura inexistente, es lo que o no existe o existe de una calidad que no es. Una cosa que es muy impresionante es que un porcentaje muy alto de los contratos, tanto en número como en valor, tiene objetivos de mantenimiento involucrados. Entonces uno pensaría que si se gasta mucha plata en mantener y en rehabilitar obras, deberíamos tener una infraestructura de mucha mejor calidad. Esa es la primera cosa que cuando uno ve los números es como, ¿qué es lo que nos pasa, no? Porque realmente uno ve una infraestructura, vamos a ver qué pasa con las 4G, pero de una calidad regular, a pesar de que se contrata mantenimiento. Una cosa que me impresiona mucho de los datos es que el país construye con una inversión mínima en estudios. Esto es una cosa insólita que, en mi opinión, habla de algo terrible que es el afán político, ¿no? Yo tengo que ya rápido salir a contratar, no tengo tiempo para hacer estudios. El 6% de todos los contratos de 2014 involucran algún tipo de estudios. Los que son solo para estudios son el 1% del valor contratado. O sea, improvisamos a la lata, porque si estamos haciendo, digamos, haría falta ver la vigencia anterior, pero mi sospecha es que si no estamos viendo más inversión en estudios ahora, así debe ser siempre.
Así debe ser siempre, y lo que estamos haciendo No, es antes lanzándonos. era peor, porque por lo menos a nivel nacional ahora hay una cultura de hacer Incluso, estudios. mira, hay una porción de estudios que es pequeña en número de contratos, pero vale 20% de la contratación del total del que estamos hablando, que involucra estudios simultáneos. Y uno diría, pues mejor estudios simultáneos que nada, pero la verdad es que cuando los estudios se hacen de manera simultánea, se contratan simultáneamente con las obras, lo que termina ocurriendo es que posiblemente hay unos sobrecostos tremendos, porque uno está contratando al tiempo todo y uno no sabe de verdad cuánto va a costar la obra, porque es el estudio el que le da a uno una idea de cuánto puede costar la obra. Ese es como uno de los temas que en mi opinión son grandes. Yo creo que uno de los grandes mensajes de lo que uno encuentra es que hace falta tanto simplificar los modos de contratación como estandarizar los procesos. ¿Por qué te digo eso? Yo estoy analizando, pudiendo mirar los resultados por modalidades de contratación, tratando de mirar cómo funciona un proceso que se contrata por licitación pública o por concurso de méritos o por mínima cuantía, que son súper frecuentes, y al final del día uno no ve que ninguno de esos mecanismos estén sirviendo para atraer un mayor número de competidores, y que el porcentaje de procesos que cierran con un solo oferente habilitado en Colombia es muy alto. Hay como dos dimensiones, algunos procesos que abren con un solo oferente, algunos no, muchísimos, a los que no llega sino uno solo, y ahí, digamos, puede haber más de un factor que explique eso. Un contrato muy chiquito puede no ser atractivo para que llegue mucha gente, entonces tendríamos que sincerar que no es atractivo y no pretender que lo podemos adjudicar por un proceso de competencia, sino pensar en una manera más simple de sincerar que estamos haciendo contrataciones directas y hacerlas de la mejor manera posible. Pero luego hay contratos a los que al inicio llega más de un oferente y el contrato pareciera cerrarse. Diseñas unos requisitos habilitantes, unas cosas que tiene que cumplir el contrato, que a pesar de que empiezas con dos o más, terminas cerrando con uno. Y el porcentaje de contratos en todas las categorías por donde uno mire que termina cerrado así es altísimo. Es altísimo, pero estamos hablando de órdenes de magnitud de 60%, 80%. Ahí hay un problema jurídico, el tipo de contratación, que es muy formalista, que trata de ser muy garantista y al final complejiza tanto. Claro, yo creo que, digamos, uno puede ser bien pensado o mal pensado, ¿no? Entonces, si uno es bien pensado, uno dice es que queremos protegernos de la corrupción, asegurarnos que tenemos a los mejores proponentes, entonces diseñamos de la manera más juiciosa la manera de filtrar para quedarnos con los mejores. Esa es la manera bien pensada por la que podemos terminar con un solo habilitado. La mal pensada es hacemos todo para que solamente nuestro amigo cumpla, ¿no? Uno, pues obviamente en los datos no puede distinguir esto, pero sí la proporción de procesos de contratación que tienen un solo proponente habilitado para escoger es altísima. Sí, la realidad es que para el alcalde bien intencionado estos sistemas son un obstáculo, un problema, una rémora. Para el alcalde malintencionado estos excesos son buenísimos. Claro. Es lo que le permite formalmente aparecer cumpliendo la ley mientras se está manipulando la... O sea que sí es un sistema que permite manipulación y que desincentiva la eficiencia en la contratación. Como todas las cosas que nos inventamos para combatir la corrupción, yo creo que estaríamos mucho mejor si las Como borráramos las de IAs. nuestra normatividad. En el caso, digamos, de todos esos procesos alternativos de contratación que tienen diferentes nombres, pero que al final buscan que lleguen competidores para que haya, digamos, un proceso legítimo de competencia de la adjudicación, la verdad es que el resultado es indistinguible. Una cosa que digamos, remacha lo que estoy tratando de decir, entonces es que generalmente hay un presupuesto oficial, ¿no?, con el que se contrata. Cero dispersión. En cualquier tipo de modalidad de contratación, muy bajita la dispersión con respecto al presupuesto oficial. Terminas adjudicando por el presupuesto oficial. Lo que quiere decir, de verdad no nos sirvió el proceso de competencia para conseguir algo que sea más barato de lo que estamos pensando. Yo creo que lo que tú vas a hacer vale 50 millones, tú me cobras 50 millones, listo. ¿Para qué nos damos toda la vuelta por un proceso de competencia? No quiero decir, digamos, que la contratación directa, a ver, creo que el país debe transitar a unas modalidades simplificadas de competencia, donde haya una distinción básica, que es el rango del valor por el cual vas a contratar. Hoy día depende del presupuesto de la entidad que contrata y una cantidad de cosas que hacen más complicado, y creo que debe haber una reglamentación de la contratación directa.
donde haya una pauta de tú cuánto puedes pagar por tantos kilómetros de carretera o por, digamos, el tipo de obra, y con eso nos movamos. Y sinceremos lo que de verdad estamos haciendo, que es contratar. Sí, y hay que quitarle el tema de la contratación exclusivamente a los abogados, porque es una visión formalista que no funciona. En términos de mirar efectividad, Sí, de acuerdo. no se está haciendo. Yo tengo una obsesión en ese tema hace muchos años. ¿Por qué no se evalúa la contratación de una manera distinta? ¿Por qué no hay unos como vamos que evalúen a las entidades no solamente si cumplen la ley o no, sino en términos de estadísticas, que miren quiénes son más eficientes que otros, cuáles logran los objetivos? Eso sería mucho más útil, pero tenemos una visión muy formalista de la contratación, ese es el problema. Por eso está interesante Esto es ver genial, porque es la enfoque. primera vez que hay algún tipo de datos. Yo he estado fascinada viéndolos. Mira, hay otro tema. Colombia se inventa Colombia Compra Eficiente, la entidad que maneja la PACA Zuleta, que yo creo que es un gran invento y que está tratando, digamos, de transformar el sistema de compras públicas. A mí me parece tremendo que el impacto de lo que hace Colombia Compra Eficiente sea tan limitado y solamente tenga como resonancia a nivel de las entidades del orden nacional, porque no hay nada de lo que haga la PACA Zuleta en términos de estandarizar, por ejemplo, los pliegos de contratación y los requisitos habilitantes, que pueda ser obligante a nivel de las regiones. Sí. Eso es una pregunta de abogados, allá vamos a llegar, pero ese es un tema que el país tiene que sobrepasar, porque no tiene ningún sentido que todo gobierno municipal se esté inventando cuáles requisitos tiene que exigir a un contratista, y que eso no sea absolutamente estándar consultando la realidad de la industria. Sí, de acuerdo. Todo ese fenómeno del clientelismo, donde las regiones están en manos de unas castas políticas y económicas, se refleja también en esto, ¿no? Los sectores, las localidades exigen autonomía y en muchos casos no se permite hacer este tipo de controles. Pero mire, hay países que han solucionado estos temas. Claro. ¿Qué soluciones hay a nivel de una contratación más transparente y más eficiente, por ejemplo? Está el tema de los pliegos. Sí, sin duda. O sea, está el tema de los pliegos y de definir lo que se llama un requisito habilitante. A mí me gusta el esquema de la mínima cuantía, pero no definido como está, no el 100%, una partecita. En la mínima cuantía se presentan oferentes para un contrato, tú escoges el que tiene el menor precio y luego le revisas si cumple con los básicos de requisitos habilitantes. Es un proceso un poco al revés, donde no tiene, en los otros esquemas tienes un proceso de competencia inverso, en que primero calificas requisitos habilitantes y después juegas, ¿no? Aquí te das la oportunidad por lo menos de tener al más barato y de contratarlo, de elegirlo por precio. Es una salvajada que no en todos los sistemas, en todas las modalidades de contratación, el precio es un factor decisivo. Los concursos de méritos por los que se contratan todas las interventorías en este país, expresamente la ley ha dicho que el precio no es un factor de competencia. Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, esa deberíamos acabarlo. El concurso de méritos tal como está debería dejar de existir. ¿Qué le cambiaría yo a la mínima cuantía? Pues la mínima cuantía no debería estar hecho específicamente para unos contratos que tienen un tamaño pequeño específico, que además varían según sea la entidad. Tú deberías decidir, queremos más competencia sin duda, o unos procesos más complejos cuando son contratos que pasan de 2.000 millones de pesos, no tengo ni idea, de un rango, y ahí por encima de ese nivel vamos a reglamentar la licitación pública, por debajo de ese nivel vamos a reglamentar como quiera que se llame. Y es igualito para todo el mundo. Es esa simplificación donde yo creo que tendríamos montones que hacer. Y lo que vuelvo y repito, cuando tú entiendes cómo es una industria, entiendes, por ejemplo, con qué razones financieras opera una industria en promedio, o la mayoría de las firmas que están en ella, no es ciencia ficción estandarizar algunos requisitos de manera que tú asegures que estás permitiendo que los jugadores lleguen al mercado y no los estás sacando y restringiendo la competencia de entrada porque es que a alguien en una oficina se le ocurrió que tenía que ser. Pero en Colombia, ¿por qué no están estandarizados los pliegos? ¿Es voluntad política? ¿Falta voluntad política de hacerlo? ¿Es técnicamente Mira, es viable? Yo no soy abogada, pero yo creo que hay una interpretación constitucional, de hecho, de lo que es la autonomía de las regiones. Desde el centro, Colombia Compra Eficiente, en este sector en particular, ha hecho un esfuerzo por estandarizar los requisitos habilitantes de los contratos de este tipo, y eso lo está cumpliendo el INVIA, lo están cumpliendo los que están
digamos, los que son del orden nacional, pero no hay ninguna manera de obligar a un gobierno departamental, no sé si la palabra es obligar, porque es que nos conviene a todos, todo el mundo se debería montar en eso, ¿no? Ni el gobierno municipal ni el gobierno departamental oyen la guía que saca Colombia Compra Eficiente, se inventan la propia. Sí, y obviamente con menores condiciones técnicas. Y habrá departamentos como Antioquia, el Valle, que tienen muchos recursos para hacer eso, pero otros donde hay menos. Pero incluso en Antioquia, Valle y en Cundinamarca hay unos municipios chiquiticos que se están inventando los propios también, ¿no? Entonces le ahorrarías años de vida y le harías más efectivo la tarea a un contralor honrado si simplificas lo que tiene que estar verificando. El otro tema en que venimos insistiendo mucho en la Fundación Liderazgo y Democracia es el del control fiscal. El control fiscal que tenemos hoy es prácticamente inexistente o peor, porque en la medida en que la corrupción está en manos de unos sectores políticos y esos sectores políticos escojan quién los vigila, pues no solamente no hay control fiscal, sino que el control fiscal se vuelve un cómplice, puede volverse un cómplice, obviamente no en todos los casos, de esas camarillas de corrupción. Entonces creemos que hay una solución, un avance que sería muy importante, que es que la selección de los contralores no fuera por los consejos. Ahora estamos de para atrás, porque ya ni siquiera el proceso de nominación es técnico, la ley de equilibrio de poderes se lo quitó a las Cortes y dijo que se establecería, hay un vacío ahí. Vimos que en Bogotá, por ejemplo, el Consejo de Bogotá decidió que tanto personero, creo que contralor, ellos van a hacer el proceso de selección y ellos van a hacer la selección, o sea, totalmente en manos de los políticos, cuando la razón de ser en un sistema como el colombiano es que vigile a los políticos, porque los políticos tienen el control de las entidades. ¿Usted qué opina de ese tema? ¿O cree que es tiempo perdido insistir en mejorar un control fiscal local? No, yo creo que no es tiempo perdido, pero la pregunta es ¿cuál es el canal correcto? A mí me asustan, yo creo, como a todo ciudadano en Colombia hoy día, las contralorías, estos esquemas, digamos, que además son muy colombianos, ¿no? Porque me parece que nadie los controla, nadie controla a los contralores. Entonces también han sido focos de cosas que no son. No hay, yo, digamos, compro completamente la idea de que lo primero es nombrarlos por una vía meritocrática. Me da angustia que tanto uno puede pasar, incluso, digamos, si se optara por esa vía del papel a la realidad, ¿no? Porque no, pues estamos en el mundo real, pero cortapisas. Yo creo mucho en la idea del control cívico y de fortalecer. De pronto suena ingenuo lo que estoy diciendo, pero digamos, en el pueblo pequeño deberían ser representantes de la sociedad civil los que están haciendo la contraloría de lo que está haciendo su alcalde con la plata. Eso me refería como el cómo vamos en contratación. Lo que pasa es que como tiene tanta complejidad técnica y jurídica, sí, el formalismo es el peor enemigo, claro, de la transparencia. Pero hay que diseñar sistemas de información que sean transparentes y que permitan, o sea, esto no puede ser un ejercicio como el que llevamos haciendo con muchas manos de gente tratando de consolidar unas bases de datos para mirar cosas, o con encuestas que se contratan y que pero fíjese, esa información está en línea. Por primera vez un gremio, sí, contrata a una persona, sí, para que haga un análisis. Es que claro. Y es genial que esté en línea, digamos que venimos mejorando, muy débil. Está en línea. Pero uno sí debe, desde la entrada, podría establecer mecanismos para que esa información se registre de una manera que sea transparente y de fácil consulta para todo el mundo, y que no toque hacer el trabajo que se ha hecho para, digamos, ahora lo que queremos es que la Cámara financie también, que se haga para el próximo año, porque lo interesante de esto es ver cómo evoluciona, pero no debería estar esto en manos solamente de un actor privado, que lo hace porque por supuesto es de su interés, pero esto es algo, digamos, yo sí creo que la transparencia en los datos te da, pues, el punto de partida para poder controlar cualquier cosa. Hay una cosa de la que no hemos hablado, yo no sé si cómo estamos de